Bien, continuamos con las clases de física 1, servicio a estudiantes de química y farmacia. Estamos en el tópico romano 2, todavía de sistemas de unidades, magnitudes fundamentales y derivadas. Estuvimos hablando del sistema internacional, que es el que globalmente se utiliza, además de algunas unidades técnicas, pues, pero que esa es la base de la comunicación, tanto científica como tecnológica. Hablamos de las 7 cantidades básicas del sistema internacional, que las mencioné en la clase anterior. Ahora quiero decirles pues de que hay otro idioma que se utiliza en el sistema internacional matemático, que son llamados prefijos en el sistema internacional de medida. Prefijo es como que va antes, prefijar viene la palabra. Ya voy a explicar en qué consisten los prefijos. Entonces, recuerden que en la ciencia se maneja pues lo del macrocosmos, el mesocosmos y el microcosmos. Micro es algo, pues, es un universo micro. Y el macro, pues vemos las estrellas, las galaxias más cercanas como la Andrómeda, la galaxia más cercana a la Vía Láctea. Y el mesocosmos, pues las medidas que hacemos acá, pues sobre las magnitudes físicas que nos aparecen perceptibles, ¿no? Entonces, para que las cantidades se puedan expresar matemáticamente más elegante, se utilizan los prefijos, porque una cantidad de 0 me puede 18.000, 1.000 millones de millones, entonces se utilizan potencias de 10, los prefijos. Del sistema internacional solamente una potencia de 10 aparece, y según el exponente y el signo que tenga, uno sabe si es una cantidad grandísima, medianamente, o bien pequeña. Entonces aquí tenemos, pues, yo creo que aquí hay otro prefijo más arriba y aquí hay otro prefijo más abajo, pero con esto es que nos familiaricemos, son suficientes para los ejercicios que vamos a resolver en este curso. Entonces, aquí estamos en las cantidades macro, aquí viene ya lo intermedio, aquí viene lo medianamente pequeño, aquí viene lo pequeñísimo. Entonces voy a explicar cómo está la tabla. Prefijo, abreviatura, valor. Aquí se repite la tabla por segunda vez, prefijo, abreviatura, valor. Por ejemplo, hexa. El hexa se pone como una E mayúscula. Antecede alguna magnitud, alguna unidad de magnitud física. 10 a la 18. Pero estamos hablando de miles de millones. 10 a la 12, pero tenemos tera, 10 a la 18 con hexágono y tera con una T mayúscula y 10 a la 12. 10 a la 12 sería matemáticamente 10 a la 6 por 10 a la 6. Es igual a 10 a la 12. Entonces aquí estamos hablando millón de millones. Y aquí estamos hablando millón de millones. 6 por 3, 18. 6 por 3, 18, millón de millones. Aquí millón de millones, porque ya expliqué, va 10 a las 6 por 10 a las 6 es 10 a la 12. Tera. Giga, dicen algunos hoy con gigabyte. Una G mayúscula, 10 a la 9. 10 a la 9 es 10 a las 3 por 10 a las 6. Entonces estamos hablando de 1.000 millones. Mega, ya estamos más. Una M mayúscula grande, 10 a las 6. O sea, 10 a las 6 es 1 millón. Como que tuviéramos un 1, 3 ceros más otros 3 ceros, vaya el punto al final, ese es 1 millón, 10 a las 6.
kilo, 10 a la 3. El kilo es 1000. Por ejemplo, si he hablado de 10 kilómetros, ¿verdad? Ya sé que el kilo es 1000, entonces sería 10 kilómetros multiplicado por 1000 y eso lo convertiría a metros. Entonces esto solo se antecede, pues el kilogramo, que tiene 1000 gramos, va, kilo y a la 3000. Kilocalorías, kilómetros, lo que dije anteriormente, ¿va? Y así pues si antecede el K, ya sabemos que esta es una cantidad que significa 1000. Hecto, 10 a la 2, 10 a la 2 es 100, ¿va? Si yo digo un hectómetro, estoy hablando de 100 metros. Entonces pondría una H y después una M. O sea que estos son que van antes de la unidad utilizada, como lo que decía aquí. Si le pongo una M va a kilómetro, si le pongo una G minúscula, kilogramos, y así pues, sucesivamente. Deca, 10 a la 1 es el mismo 10, ¿verdad? Son decámetro. Si yo pongo decámetro aquí, con una M minúscula serían 10, el equivalente a 10 metros. Y así pues van funcionando las cantidades, ¿va? Bien, este es los múltiplos, digamos, ¿verdad? Estos vienen siendo como submúltiplos. Vamos a ver, el prefijo deci, una D minúscula, este es 10 a la menos 1. Si yo digo un decímetro, 10 a la menos 1 es 0.1. Un decímetro es 0.10 de un metro. Entonces yo pongo decímetro, solo le agrego una M minúscula. Y ya voy a entender que es decímetro. Pero aquí 10 a la menos 1 es 0.1 de metro. Centi, una C minúscula, que es 10 a la menos 2. Por ejemplo, un centímetro, pondría yo aquí cm. Un centímetro igual a las 10 a la menos 2 de metro. Pues sean 0.01 de metro, la centésima parte de un metro, por poner un ejemplo. Podría poner centilitro, ¿verdad? Etc. Mili, una M minúscula, y a la menos 3. Un ejemplo, siempre agarrando el metro. Si yo pongo un milímetro, sería otra M minúscula, porque el metro es M, ¿va? Minúscula también. 2M minúscula es un milímetro. Es la milésima parte de un metro. 10 a la menos 3 es 0.001. Micro, la letra griega mu, 10 a la menos 6. Es millonésima parte de algo. De un micrómetro, la millonésima parte de un metro, como que el metro lo divida en un millón de partes. Algo así viene siendo. Nano, la letra griega eta, 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 es 1000 millonésimas. ¿Ya? Se habla de nanotecnología, ¿verdad? Se está investigando de eso y con esto pues va a tener un gran avance la ciencia, tanto que se hablan de nanorobots, ¿verdad? Que van a ser utilizados van a ser ingresados al torrente sanguíneo, como tienen bien pequeñísimo. Estos pueden ir a devorar células cancerosas mandados a un tumor, ¿verdad? Según se está viendo un montón de implicaciones que va a tener la nanotecnología sobre toda la ciencia. Pico, una P minúscula, 10 a la menos 12, millón de millonésima. Femto, una F minúscula, 10 a la menos 15, vaya, aquí este es el microcosmos, ¿verdad? Entonces, estos prefijos poco a poco ustedes se van a ir familiarizando, ¿verdad? Ahí en la primer guía pues van a venir ejercicios de conversiones y utilización de prefijos del sistema
internacional. Esto es importante porque todas las medidas o con los datos que trabajemos en problemas, muchos van a venir expresados con prefijos del sistema internacional, pero esto pues con la práctica lo van a ir ustedes asimilando. Quiero decirles que de esto pues pienso mandarles un material de apoyo de otro curso de física básica, pero que los temas son lo mismo. Sé que les puede servir, o sea que lo que estoy diciendo aquí en teoría, ustedes a través de la compañera de enlace, yo le voy a hacer llegar este material, ¿verdad?, a su correo institucional, y ella se lo va a hacer llegar a los de su grupo, cada uno, tanto el grupo 1 como el grupo 2, ¿verdad? Para que todo esto que está acá pues lo van a tener escrito en una separata, lo tienen que bajar e imprimirlo, ¿verdad? Y ahí van a tener un material de estudio. Ahora pueden consultar cualquier libro de física general también, ¿verdad? Máximo Alvarenga, ¿verdad?, de Giancoli, ¿verdad?, Serway, de física general también. Bien, entonces esto pues no es que los vamos a... Ya después le quedan a uno en la memoria, pero en un momento dado pues no es necesario que lo sepan de memoria, poco a poco ya va uno con la práctica utilizándolo. Bien, acuérdense también que vamos a hacer conversiones. Hay unidades que las vamos a tener en un sistema y necesitamos pasar a otro sistema. Por lo general se da pues de que hay unas unidades que no son del sistema internacional y que unas son submúltiplos, con eso no hay problema. Pero las que no son del sistema internacional pues van a haber valores matemáticos, si ustedes quieren le llaman factores, mediante los cuales yo puedo pasar de un sistema a otro. Y por lo general estamos pasando las magnitudes con sus unidades que no son del sistema internacional al sistema internacional, porque el sistema internacional nos simplifica un montón de situaciones que pues, si todo lo expresamos en el sistema internacional casi al final sin hacer análisis dimensional, ¿verdad?, de MLT, masa, longitud, tiempo, ustedes ya pueden deducir cuáles son las unidades del resultado del procesamiento de determinada fórmula en física. Bien, entonces factores de conversión son valores que se utilizan para pasar de un sistema de unidades a otro. Así de sencillo. Un ejemplo. Ustedes saben que la libra masa es del sistema inglés, que ya prácticamente dije que ha caído en desuso, pero que en países en vías de desarrollo, como nos dicen a nosotros elegantemente, por no decirnos subdesarrollados o tercermundistas, ¿no?, 1 kilogramo equivale a 2.2 de libra. Estamos hablando masa, 1 kilogramo masa igual a 2.2 libras. Muchas veces, si las cantidades vienen combinadas con metros, pero hablamos de masas y nos dan en libras, con este factor nosotros podemos convertir libras a kilogramos. 1 hora es equivalente a 60 minutos. Muchas veces voy a trabajar con segundos mejor, porque el segundo es la unidad del sistema internacional, no son ni horas ni minutos, pero yo ya sé que 1 minuto tiene 60 segundos. Una S minúscula. Entonces se supone que 1 hora tiene 60 por 60, 3600 segundos. Ahora bien, matemáticamente puedo hacer esto. 1 kilogramo igual 2.2 libras. Si yo paso 2.2 libras dividiendo 1 kilogramo dividido entre 2.2 libras, es igual a la unidad.
Entonces, con la unidad yo puedo jugar en fórmulas para poder anular unidades, hacer un análisis dimensional y quedarme con las unidades que me interesen. Lo mismo ya, si una hora igual a 60 minutos, si yo paso una hora dividida en 60 minutos, es como que me queda la unidad acá. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay 3 formas de hacer conversiones. Ahora, ustedes, como esto ya se ha visto en el bachillerato, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar la forma de conversión que más a ustedes tengan seguridad de hacerla, porque al final de cuentas lo que interesa es que se haga la conversión de buena manera, ¿va? O sea, correcta. Entonces, para mí hay 3 formas de hacer conversiones. Una, pues por el método de anulación, que es la que la mayoría maneja en el bachillerato, es el de tener unidades, ir metiendo las unidades, ir anulando y al final pues me queda una unidad. El otro es sustituir factores de conversión directamente en una fórmula. Y una tercera forma sería ocupando una regla de 3 simple, ¿va? Que pienso yo que de esas pues del tercer ciclo le han enseñaron a todos cómo resolver una regla de 3 simple. Por eso se llama regla de 3 simple, porque es lo más simple que hay, ¿verdad? Si yo puedo poner 60 minutos igual a 1 hora, un tercio de hora va a ser a X minutos. Entonces la X, la que apunta a los 2 factores, la que apunta a la incógnita, va en el denominador, ¿va? Y los otros 2 factores van en el multiplicador. Por eso pues, con los ejercicios que le mande, voy a ocupar yo cualquiera de esos 3 métodos en los ejercicios escogidos que yo les mande, resueltos a través de los compañeros enlace, ¿verdad? De los grupos, para que ustedes tengan la guía con problemas propuestos y al mismo tiempo una solución de ejercicios escogidos, ¿verdad? Ya esta semana pienso que voy a empezar a mandar la primera guía. Entonces ahí van a quedar ustedes a discreción qué método les resulte mejor. El método que ustedes dominen más, ¿verdad? No es como antes un profesor decía, por tal método haga tal conversión. No, ¿verdad? Allí van a quedar en libertad ustedes de utilizar el método que a ustedes más les parezca o que más dominen. Sin embargo, cuando les mande ejercicios resueltos, yo puedo ocupar cualquiera de los 3 métodos. Bien, ahora en el programa, porque acuérdense que el peor enemigo es el tiempo, los programas son un poco largos, ¿verdad? Y pues vamos a ver lo más importante. Entonces yo me voy ciñendo al programa del departamento de química. Bien, entonces dejamos esto de los sistemas de unidades, ¿verdad? Las unidades, las magnitudes, el sistema internacional y pasamos al tópico romano 3. Dice, hay error en las medidas, causas y tipos de error. Bien, de una sola vez les voy a decir de que esto en las medidas nos va a interesar solamente qué causas me pueden hacer cometer errores para no obtener resultados óptimos en las medidas que yo tome, ¿va? Porque al final la incerteza me va a decir cuán buenos son los datos que tengo o cuán malos fueron los datos, porque medita, digamos, en una experimentación volverse a repetir. Entonces, aquí hay una pequeña fórmula matemática. Los matemáticos hablan de la teoría del error, porque recuerden que el matemático es un mundo abstracto. Ellos trabajan en forma de teoremas, axiomas, ecuaciones, ¿verdad? Todo es un mundo abstracto.
¿verdad? Yo respeto pues a los matemáticos, ¿verdad? Porque vivir en un mundo abstracto no es tan fácil, pues debe de gustarle demasiado o alguien traer ya para vocación para eso. No es como la física o la química, que usted ve en la realidad los efectos de un experimento, las conclusiones que saca. Yo puedo funcionar un circuito electrónico, poner a funcionar un circuito electrónico eléctrico y veo todo lo que hace, ¿va? Y me entusiasmo, ¿va? Voy a ver qué más puedo hacer. Lo mismo un químico, combina una cosa con otra, produce un medicamento nuevo, ¿verdad? O a partir de la síntesis de otra sustancia saca cosas novedosas, entonces se entusiasma, ¿va? Claro, las matemáticas nos van a servir a nosotros como herramienta, ¿va? Para cuantificar, ¿verdad? No vamos a tener esa mentalidad de matemáticos, sino que la matemática la vamos a ver como una herramienta para poder hacer cálculos o para poder entender las leyes, ¿verdad? Porque el químico tiene que basarse también bastante en las leyes físicas, ¿no? Cuando hablamos de la teoría cuántica, pues electrones, protones, cómo se combinan, ¿verdad? Porque el átomo lo estudia la física, ¿no? Entonces viene el químico y de lo que los físicos ya investigaron del átomo, solo lo toma para aplicarlo directamente, ¿verdad? O sea que muchas veces un químico necesita de la física, de la matemática, por supuesto, para hacer los cálculos, y de la biología, ¿no? Conocimientos de la biología, porque muchas veces de los sistemas vegetales hay que sintetizar sustancias para producir medicamentos, y es por sí, y allí vienen de las plantas, o aún de animales podrían venir medicamentos también. Bien, entonces según los matemáticos el error calculado, dice, es el valor absoluto entre x minúscula, el valor medido, dice, menos el verdadero valor. Epsilon significa error, la x minúscula, el valor medido, y el x mayúscula, verdadero valor. El valor medido, pues puedo hacer yo una medida, pero esto que diga el verdadero valor en física, no podemos decir este es el verdadero valor, o como hablar de la verdad absoluta. Ahora, si me dicen aquí que este valga 3 sin unidades y este valga 4, 3 menos 4 menos 1, valor absoluto menos 1 es 1. Para el matemático pues ya está definido eso, que el valor absoluto de una cantidad negativa siempre va a ser positiva. Ahí es fácil, pues no está trabajando con unidades, ¿va? En matemática 1 más 1 es 2, 2 más 1 3, o sea, es exacto, pues. Pero cuando trabajamos con medidas y unidades físicas o químicas, ya la cosa cambia. Muchas veces hablamos de precisión en la medida, exactitud, ¿verdad? Que es un término más controversial, pero cuando comparamos con los patrones de medida podemos hablar de exactitud. Pero de ahí en todas las medidas estamos hablando más de precisión, ¿verdad? Rangos de confianza, no incerteza. Cuando nos dan un examen de laboratorio, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo 85 de glucosa, olvidémonos ahorita de las unidades, y me dicen ahí, bueno, eso está bueno entre 70 y 120. Va a decir uno, ese es el margen, el margen de incerteza, porque si anda en los límites, también puedo decir, bueno, ¿por qué anda en los límites? Pero alguien intermedio, el médico dice, mira, está bien, ¿verdad? Pero no se descuide, pues, no abuse mucho del azúcar, haga ejercicio, etc. Entonces, en lo futuro, nosotros vamos a preferir hablar mejor de incerteza porcentual, incerteza relativa unitaria, incerteza absoluta, etc. Pero eso va a ser, el tratamiento de incerteza va a ser tema a posteriori. Entonces, esta fórmula en física o en química no la vamos a ocupar, porque el verdadero valor, siempre, por más que midamos y midamos con un equipo más
nos vamos acercando y acercando, pero siempre va a haber un margen de incertidumbre, lo cual le llamamos incerteza. Entonces, esto nos va a interesar más por qué causas me pueden dar error a la hora de medir magnitudes físicas o químicas. Ya esas ya van con sus respectivas unidades. Entonces, hay 4 causas instrumentales, dice. Todo esto se lo voy a dar por escrito. Esto, pues, si yo tengo instrumentos defectuosos, puede ser que tome medidas defectuosas. Por ejemplo, podría un equipo que funcione en base a engranajes, ¿verdad? Y que estos con el tiempo se hayan desgastado, ¿verdad? Entonces se han desajustado, o que ya el cero del ajuste pues no lo da bien, sino que más o menos. Entonces puede ser que los instrumentos me estén llevando a tener un error, como que tengamos una regla de 1 metro y que el cero esté cabal en el comienzo de la regla y con el tiempo se ha desgastado. Entonces ese sería un error instrumental, porque yo puedo estar dando medida menos a las de 1 metro cada vez que vaya poniendo el metro. O sea, por eso llaman instrumentales. Se deben a instrumentos defectuosos, mal construidos o que han perdido su calibración en el tiempo. Las ambientales, bueno, esto como su misma palabra lee, el ambiente. ¿Qué anda en el ambiente? En el ambiente está la temperatura, la presión atmosférica, el grado de humedad, etc. Si yo estoy trabajando con un electrómetro, ¿verdad? Entonces que funcione en base a la corriente estática. Entonces, si hay humedad, ya la estática se ve afectada por ese factor. O si tengo un instrumento que tiene piezas metálicas, si aumenta la temperatura, esto va a dilatar, y si baja la temperatura, se van a encoger. Entonces, es como que tengo una regla de acero inoxidable, ¿va? Si yo estoy midiendo mediodía en una parte que la temperatura es elevada, van a ser diferentes que yo mida con la misma regla en una temperatura que esté cerca del 0 grados centígrados. Porque el metal con la temperatura, si aumenta la temperatura, aumenta la longitud, y si baja la temperatura, se acorta. Entonces, esas son las causas ambientales. Lo que esté en el ambiente influye en el instrumento para no dar las medidas esperadas, ¿verdad? Pero muchas veces en algunos instrumentos descalibrados dice a 20 grados centígrados. O sea, quiere decir que estamos a la temperatura, pues nos van a dar las medidas tal como el que diseñó esa regla se espera. Personales. Personales se refiere a los criterios que ocupa el que hace la medida. Ese puede ser un error personal, dice, ay, aquí tengo 1 milímetro, pues tengo una línea fija y le han pedido que la mida en milímetros. Queda entre 2 divisiones de 1 milímetro. Y él dice, yo lo voy a dividir en 2. Lo puede hacer y es razonable, ¿no? Pero alguien podría decir, no, yo lo voy a dividir en 10 partes. Pero sabiendo que eso es exagerado, solo que tendríamos vista con rayos X. Podemos dividir 1 milímetro en 10 partes. Ahora, con un calibrador o pie de rey, sí hay técnicas para poder captar 0.1 de milímetro, 0.2, pero si tiene una regla de plástico así, a ojo de buen cubero, como dice, ojo pelado, dicen algunos científicos, lo más que puedo dividir en una raya fina a 1 milímetro, 2 partes, con las limitaciones de mi vista. Ahora, si tengo un micrómetro, yo puedo hacer más divisiones, ¿va? Con ciertas técnicas. Depende del instrumento. Entonces, los personales se refieren a los criterios que aplicó el experimentador, ¿va? Yo creo, ¿verdad?, que esta cuestión aquí la divido en esto.
puede estar en lo correcto, puede no estar en lo correcto, pero si no está en lo correcto, cayó en un error personal. Ahora, si yo anoto un 5 por un 3, ahí ya no es el error personal, sino que es una equivocación, ¿verdad? Grasa, porque sabemos que 5 no es lo mismo que 3, ¿no? Y por último, las causas de error metodológicas. Metodológicas, esto viene de qué método voy a seguir para hacer determinada medida. Entonces, hay métodos en los cuales pues, yo puedo tener más precisión al hacer una medida y hay métodos en los que voy a tener menos precisión. Por ejemplo, yo sé que el largo de esta pizarra mide más de 1 metro. Yo la puedo medir con 1 metro de madera o había unos metros que todavía los que ocupan los albañiles, ¿no? Portátiles, ¿no? Flexibles. Pero supóngase que tengo una regla de 1 metro, pues la pongo al extremo por acá, allá. Y pongo ahí hasta donde llegó el metro de madera y de allí otro pedazo, aduciendo que lo estoy poniendo justo donde. Y esto pues ya sabemos que allí llevamos el primer error, ¿verdad? Libre de los bordes, pues que pueden ser irregulares. Pero alguien me dice, no, lo vamos a hacer con una cinta métrica, mejor desde aquí hasta allá. Entonces, es obvio de que con la cinta métrica es un método mejor para medir la longitud de este pequeño pizarrón. Y entonces, hay métodos en los cuales eliminamos bastante el error. Nunca vamos a poderlo eliminar, pero eso nos mete error en las medidas. Ahora, tipos de error, hay 2 tipos nada más, sistemáticos y casuales. Los sistemáticos son los errores que se repiten. Por ejemplo, el ejemplo que les puse de la regla que está desgastada de un extremo. Entonces, si está desgastada, yo voy a ir haciendo medidas de menos de 1 metro cada vez. Al final me voy a dar cuenta que me hace falta algo comparando con otro método. Ese tipo de error es sistemático porque se va repitiendo, pero puedo eliminarlo, hacer la corrección, ¿no? Ahora los casuales, pues son los casuales, el tipo de error casual es el azaroso. El azaroso. Y el azar, ¿qué significa esto? Que pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, alguien lo ponemos a medir el periodo de un péndulo, algo que oscila, con un cronómetro analógico. 1, 2, 3, soltamos la péndula. El periodo es el tiempo que tarda la péndula en dar una ida y vuelta. Entonces, ¿quién me dice que yo lo apagué el cronómetro justo cuando ya se paró?